Este es el caso Chalchuapa. Quiero decir que no hay mucha información confiable que se pueda encontrar en internet porque este caso está en reserva. Lo poco que se puede leer es de periódicos o revistas que son parte de la oposición al gobierno actual. Y es importante señalar esto porque tristemente este caso se ha politizado. Como ser humano, me duele ver que para las autoridades sea más importante determinar en qué gobierno sucedieron los hechos que identificar las víctimas y entregarlas a las familias dolientes para cerrar esa herida y empezar a sanar. Es de suma importancia señalar que según estas revistas tuvieron acceso a los documentos fiscales. No sé cómo esto pueda ser posible y si la información que ellos publican es real, pero esta es información pública que usted puede corroborar. Voy a contarles un poco de cómo fueron descubiertos los hechos. El 7 de mayo del año 2021 se escucharon gritos de una mujer pidiendo ayuda en el callejón de Estévez, municipio de Chalchuapa, El Salvador. Esta mujer estaba siendo perseguida por un hombre. Este hombre traía una vara de hierro en su mano. La golpeó en la nuca y la dejó inconsciente y la arrastró de los pies hasta su casa. Uno de los vecinos se asomó y presenció todo esto y llamó a la policía, quienes aparecieron una hora después de los eventos. El asesino, Hugo Ernesto Osorio Chávez, quien además fingió haberse quitado la vida cortándose las venas y se puso sobre uno de los cuerpos, pero no pudo mantenerse quieto por mucho tiempo y la policía lo descubrió y así mismo es como lo arrestan, lo llevan a un hospital y se dan cuenta que las heridas que se habían hecho no eran mortales, simplemente estaba fingiendo su muerte para poder escapar. Este salvadoreño de 51 años hoy día se encuentra detenido y cumpliendo una condena en una cárcel de máxima seguridad del Salvador de 70 años por el doble homicidio de Mirna Cruz y Jacqueline Palomo. La acción de Jacqueline al correr y gritar por su vida sería lo que diera fin y destapara esta situación que se estaba viviendo en una comunidad normal en El Salvador. Una casa aparentemente común y corriente que era un cementerio clandestino donde habían más de 40 víctimas enterradas. El número real aún no se conoce. Lo curioso del caso es de que Osorio era ex policía, quien había jurado proteger a su pueblo, quien había jurado proteger a sus hermanos salvadoreños. Durante su tiempo como policía, él fue investigado por la desaparición de 8 jóvenes. Una de las familias de las desaparecidas le tiende una trampa con una de las hermanas menores. Y es así como él fue procesado y fue condenado. Él iba a ser procesado por violación y prostitución, pero por tecnicismos de que él aún tenía el dinero y no había pagado. Increíblemente, el juez le cambia el delito a estupro y lo condenan a 5 años, de los cuales únicamente cumplió 2 por buen comportamiento. Si Osorio hubiese cumplido 12 años de prisión por violación, si la policía hubiese investigado en ese tiempo lo que estaba pasando, probablemente no hubiesen existido más desaparecidos y más personas enterradas en esa fosa. Contrario a esto, Osorio fue puesto en libertad y salió a delinquir. Atraía a sus víctimas a través de las redes sociales, se fijaba que publicaban, si estaban necesitando un trabajo, les ofrecía trabajo, las llevaba a la casa de Chalchuapa, de la cual nunca salían. También llevó muchas edecanes al lugar. Él cuenta que todo esto inició cuando su sobrino asesinó a una de las edecanes que él llevó y no tuvo más remedio que ayudarle a enterrarla porque este lo amenazó de complicidad, que iba a decir que él fue cómplice y que también él iba a ser procesado si decía algo. Él indica que fue simplemente una persona que presenció los hechos, pero no cometió el delito por 6 ocasiones más hasta que se vio obligado a deshacerse de su sobrino. Es bastante interesante la manera en la que él cuenta esto porque dice que gracias a sus técnicas de ser un policía, él no se quería sentar de espalda a la puerta como le estaba indicando su sobrino al momento que ocurrió esto. El sobrino le pedía que se sentara, que tenía que hablar con él, pero él no se sentó, entonces su sobrino salió al patio y cuando regresó le tiró unas hojas y le dijo: aquí están las hojas. Y él hizo como que las iba a recoger, pero traía una piocha. De esta piocha que él describe no es como la que normalmente conocemos, que es una piocha con un pico de metal y un agarradero de madera. Esta él indica que era toda de metal y era el arma homicida que usaban con sus víctimas. Es interesante el contexto en el que cuenta cómo su sobrino lanzó unas hojas, porque esto nos da el indicio de ciertas cosas que se han tratado de analizar
que es que sí existía ocultismo y santería al momento de que ellos realizaban sus crímenes, y porque también se encontraron muchas de estas cosas como imágenes de la Santa Muerte y cosas así, que si existía satanismo o sacrificios o cosas de este tipo durante pasaban estas cosas, porque resulta un poco inexplicable creer que los vecinos antes del evento con Jacqueline no hubiesen escuchado gritos o no hubiesen escuchado a alguien pidiendo ayuda. De hecho, él mismo cuenta que cuando él forcejeó con su sobrino hasta matarlo, él se asomó a la siguiente casa donde vivía su hermana para ver si alguien había escuchado, porque su hermana vivía a la par. Pero cuando regresó para enterrarlo, notó que el sofá estaba movido y al ver detrás del sillón vio el cuerpo de su hermana y sus otros sobrinos ahí. Él con esto quiere hacer creer que fue su sobrino quien cometió esos delitos, pero todos los cuerpos en su mayoría murieron de la misma manera, con un golpe con un objeto de metal en la cabeza. Y absolutamente todas las mujeres, según los registros, fueron abusadas y violentadas sexualmente. Hoy día él acusa a 10 personas más, entre ellos un soldado que no quiso pagar la manutención de tan solo $50 hacia su hijo. Y por evitar este pago mensual y evadir su responsabilidad como padre, siendo un soldado, buscó a Osorio para poder deshacerse de su familia, pero la ex esposa del soldado no se presentó a la casa de Osorio solamente con su mamá, que en un principio eran lo que pensaban que iba a pasar, sino que se presentaron con 2 niños y otra hija de la suegra de Osorio. Terminaron por quitarle la vida a todos. Por evitar una manutención de 50 miserables dólares, acabaron con la vida de 5 personas. Él señala a 9 personas más de haber sido cómplices o haberlo contratado para poder deshacerse de los cuerpos, incluida su cuñada, porque uno de los cuerpos encontrados también era su hermano. Él dice que su cuñada le dio $300 y una camioneta para poder llevar a cabo el crimen. Toda esta información usted la puede leer de los diarios opositores de la oposición al gobierno. Es realmente increíble todas las cosas que usted puede leer de que él dijo, se quiso hacer pasar por loco, la defensa lo quiso hacer pasar por loco, pero un psiquiatra determinó que él conoce muy bien el bien y el mal y él sabe lo que estaba haciendo al momento en el que lo estaba haciendo, podía reconocer que lo que estaba haciendo estaba mal, no era una persona irracional, por lo tanto debía cumplir una condena. La gente pedía 50 años de cárcel por cada víctima, pero él tuvo el trato de criteriado porque él estaba ayudando a las autoridades a reconocer quiénes eran los cómplices y estaba apoyando en el caso. Él mismo dijo que les había dicho 2 veces que fueran y no habían encontrado nada hasta que les indicó dónde estaban las fosas. ¿Qué clase de investigación o de qué manera investigan que estuvieron 2 veces en el lugar? Y esto se ha visto en muchos otros casos, donde la policía se presenta al lugar y hasta que el asesino les indica dónde está, se logran encontrar los cuerpos o los restos de las personas. Ese es un caso bastante fuerte que como ser humano molesta, te llena de impotencia ver las cosas que otras personas tienen que vivir y el dolor que otras familias tienen que sufrir por tecnicismos, por política, es que no hay palabras para poder describir esto. Estas 9 personas que él acusa de haber sido sus cómplices fueron puestas en libertad por falta de prueba, pero luego fueron recapturados por pertenecer a grupos delincuenciales de sicariato. A ciencia cierta, la verdad aún no se conoce. No hay un documento oficial del gobierno que diga exactamente cómo va, porque es un proceso que aún sigue en investigación. Pero esperamos que pronto sí exista un comunicado oficial donde se brinden todos los detalles y donde se pueda reconocer al final qué fue lo que pasó, cuántos cuerpos fueron, y que estas familias puedan recibir los restos y puedan cerrar este ciclo tan doloroso por el cual han estado pasando y empezar a sanar.